por iniciado la clase del día de hoy y vamos a avanzar un tema muy interesante que lo vamos a ver en la vida práctica ya del ejercicio profesional. De aquí a unos años ustedes ya van a poder aplicar lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿no? Y vamos a hablar acerca del tema número 7, que es el domicilio, y vamos a recordar que el nombre individualizaba a la persona dentro de la familia y dentro de la sociedad, y el domicilio viene a hacer eso, ¿no? Individualiza a la persona desde el punto de vista territorial. Es importante, ineludible, poder determinar el lugar donde se encuentra la persona, ¿no? Para que la podamos ubicar de manera cierta, de manera determinada. Nuestro Código Civil en su artículo 24 nos habla del domicilio y nos dice: el domicilio de la persona individual está en el lugar donde tiene su residencia principal. Cuando esa residencia no pueda establecerse con certeza, el domicilio está en el lugar donde la persona ejerce su actividad principal. El artículo 24 de nuestro Código Civil nos habla de dos acepciones, ¿no? El domicilio está en el lugar donde tiene su residencia habitual la persona, y cuando no se puede establecer esta, en donde ejerce su actividad principal. ¿Qué nos quiere decir eso? Por ejemplo, una persona que es comerciante, que vive en la ciudad de La Paz con su familia, con sus hijos, con su esposa, ese será su domicilio principal, su residencia habitual, pero tiene una tienda en la ciudad de La Paz donde vende electrodomésticos. Esa será su residencia, porque existe confusión en estos términos, ¿no? Pero si esta persona se va de viaje a la ciudad de Santa Cruz y se aloja 2 días en un alojamiento, esa será su morada, ¿no? Que estará de paso. Es por eso que es importante determinar cuál es el domicilio de la persona, y como ya me adelanté, existen esas diferencias, ¿no? Entre el domicilio, la residencia y la morada o habitación. Además, nuestro Código Civil nos habla de diferentes formas de determinar el domicilio, ¿no? El artículo 26 nos habla del domicilio conyugal. ¿Para qué nos sirve determinar el domicilio conyugal? Por ejemplo, cuando las personas deciden separarse, en principio vivían juntos en una casa, luego uno de ellos se va. Para efectos de divorcio, la persona, de acuerdo al 223 del Código de Familia, puede establecer, ¿no?, como o citación el domicilio conyugal, y se puede incurrir en el error de que la persona no se puede enterar ya que se fue a vivir con su mamá, pero ella, pidiendo el divorcio, lo hace citar en el domicilio donde ella todavía permanece, donde era el domicilio conyugal. ¿Qué nos dice el procedimiento civil acerca del domicilio? Nos dicen en su artículo 12, porque el domicilio, referido a las competencias, determina la jurisdicción y competencia donde se van a ventilar los procesos. Y el artículo 12, en su inciso 2, nos habla, ¿no? En las demandas con pretensiones personales será competente la autoridad judicial de domicilio real de la parte demandada, el del lugar donde se deba cumplir la obligación o el de donde fue suscrito el contrato, a elección del demandante. En caso de contratos por medios electrónicos, será competente la autoridad judicial pactada en el contrato, y a falta de esta, la autoridad judicial del domicilio real de la parte demandada, salvo que la ley especializada disponga lo contrario. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos estamos entrando a lo que es el domicilio especial, ¿no? El domicilio general se divide en dos, ¿no? El real, que es donde la persona realiza su actividad principal, y el legal, que es donde la ley presume que la persona está residiendo, ¿no? Y este domicilio legal se lo aplica a aquellas personas que no tienen una residencia fija, como el tema de los militares que son desplazados continuamente, ¿no? Y para efectos de que estos puedan ejercer sus derechos y obligaciones, la ley establece un domicilio legal donde se supone que tienen que estar aún no estando presente ahí. Lo que nos importa a nosotros en nuestro avance para el tema de citaciones, de notificaciones, de pedir el cumplimiento de la obligación, es el domicilio general, específicamente el real, ¿no? Donde vive la persona, donde tiene su residencia fija, donde ejerce su función principal, puesto que cuando se va a iniciar una demanda, se hace, ¿no? En un otro sí, el demandado es la señora María Ramos Villalba, que tiene su domicilio en la calle Junín número 100. Estamos determinando su domicilio real, donde se le va a llevar la citación, haciéndole conocer de la existencia de esa demanda. Eso nos interesa en primer
lugar para iniciar cualquier proceso judicial, determinar el domicilio real. Pero también nuestro código da la posibilidad de que las partes, aparte de tener un domicilio real, puedan determinar domicilios especiales, que pueden ser de 3 tipos: el contractual, el procesal y el comercial. El contractual es el que se lo utiliza a la hora de realizar un acto jurídico, un contrato, donde las partes pueden ser que realicen un contrato de promesa de venta de un inmueble, donde se reúnan el día de hoy, el comprador pague el 70% y conviene que de 30 días se van a reunir en la misma oficina de ese abogado, están fijando el domicilio contractual, para ya firmar la minuta definitiva. El domicilio contractual que están fijando es la oficina del abogado José Pérez, ubicada en la calle Ravelo número 200. Es un domicilio especial establecido en el contrato expresamente, ¿no? En una de las cláusulas va a estar ese domicilio contractual especial fijado por las partes, y el domicilio procesal o ad litem es el que los abogados establecemos, ¿no? Luego de establecer las pruebas preconstituidas que estamos adjuntando a la demanda. Otros sí, dos, el demandado responde al nombre de José Pérez. El otro sí, 3 o el cuarto ya se refiere, señalo domicilio procesal en calle Ravelo 250. En caso de que el abogado muchas veces no tiene una oficina, ¿no? O por los costos que a veces no ameritan pagar una oficina, trabaja desde su casa o no quiera fijar un domicilio procesal específico, puede fijar como domicilio procesal secretaría del digno despacho del juzgado, ¿no? Esto quiere decir que todas las notificaciones que tenga la parte será colgada ahí en el tablero judicial. Esto es importante determinarlo porque la parte no puede estar separada de un domicilio, necesita tener un domicilio. En este caso que les estoy poniendo de los abogados, que cuando no fijamos un domicilio ad litem específico de una oficina, podemos establecer como domicilio ad litem procesal Secretaría del digno despacho del juez, ¿no? Y nos habla también el artículo 72 de la obligación que tenemos las partes de señalar en el primer memorial el domicilio, ¿no? Las partes y demás comparecientes en el proceso deberán señalar con precisión en el primer memorial, a tiempo de su comparecencia, el domicilio que constituye para fines de la comunicación procesal en los casos expresamente señalados por este código. El parágrafo 2 ya nos habla de lo que son el domicilio electrónico que ahora estamos aplicando, ¿no? Y nos dicen las partes, las abogadas y abogados también podrán comunicar a la autoridad judicial el hecho de disponer medios electrónicos, telemáticos o de infotelecomunicaciones como domicilio procesal a los fines de recibir notificaciones y emplazamientos. Ahora se lo está haciendo esto del domicilio electrónico a través del sistema Hermes, ¿no? Estamos estableciendo un correo electrónico y un número de WhatsApp para que se nos haga conocer las providencias que salen del despacho del juez. Así también nos habla en el parágrafo 3, si el primer memorial no se señalara el domicilio, se tendrá por constituido el domicilio en estrados a los efectos del proceso. Como les dije, ¿no? Si no se establece un domicilio procesal ad litem donde el abogado ejerce su función, ante la ausencia de determinarlo, será Secretaría del Juzgado. Y también nos habla que el domicilio procesal fuera de estrados será fijado en el radio de 20 cuadras con respecto al asiento del juzgado en las capitales de departamento y en el resto de 10 cuadras. Vale decir, se establece, ¿no?, que para establecer el domicilio procesal ad litem, los oficiales de diligencia tienen que ir a citar a la parte, ¿no? Pero dice que se tiene que establecer ese domicilio ad litem o procesal del abogado dentro de del radio de 20 cuadras y en provincias de 10 cuadras, ¿no? Antes había una oficina que se encargaba de esto de las citaciones, la central de notificaciones se llamaba. Incluso compraron autos, compraron motos para que los oficiales de diligencia puedan ir a citar, a notificar a las partes, pero esto no dio un buen resultado, ¿no? Así que se cerró. Seguimos con ese sistema de que al momento de plantear una demanda tenemos que ir a coordinar con el oficial de diligencia la citación, ¿no? Para llevarlo al oficial de diligencia desde la puerta del juzgado, en taxi, realizar la citación y regresarlo igual al juzgado.
todavía seguimos con esta situación de la citación que es personal, de la notificación con la sentencia que también es personal, y los demás actuados que se van a realizar dentro del proceso. Estos se hacen en estrados judiciales o en la oficina procesal o ad litem del abogado. Y el artículo 75 de la ley 439 nos habla en su parágrafo 5, si la citación por cédula se hubiera practicado en el domicilio indicado por la parte demandante y tal domicilio resultara ser falsa, la diligencia será nula. Como ven, la parte demandante tiene que establecer un domicilio real, cierto, para que la persona pueda conocer de esa demanda, para que pueda asumir defensa, precautelando el debido proceso, el derecho a la defensa que tiene esta persona de acceder a la justicia. Si fijara un domicilio que no es el correcto, esa citación será nula. Actualmente también cuando no se conoce el domicilio de las personas, lo que se solicita es la citación por edictos, ¿no? Que se publique en un medio de prensa de circulación nacional para que se le dé a conocer sobre esta demanda, sobre este proceso penal que pudiera tener. Y, pero los jueces no se conforman con esto, ¿no? Sino que ellos emiten oficios al CERECI, al CEGIP, para que sean estas instituciones las que informen al juez, al juzgado, si estas personas tienen un domicilio específico o no. Y en caso de haber, digamos, un domicilio registrado en el CEGIP y el CERECI, se ordena que sean citado ahí. Si acaso no hubiera un registro de un domicilio o el domicilio fuera impreciso, entonces el juez ordena la citación por edictos. Esto ha cambiado a lo que era antes, ¿no? Antes se solicitaba la citación por edictos y uno iba, la parte iba, se le tomaba su declaración jurada y se le entregaba el edicto, ¿no? Ahora el juez, la ley y también los juzgadores han tomado esa decisión de investigar, ¿no? De ir más allá de que si realmente existe o no existe un domicilio para que esta parte sea citada. De ahí la importancia del domicilio, ¿no? ¿Y cuáles son las características del domicilio en general? Es establecido por ley, lo tenemos a partir del artículo 24 al artículo 30 de nuestro Código Civil. Hemos dicho que determina el territorio, ¿no? Donde se encuentra la persona, individualiza a la persona respecto al territorio. Es necesario, no puede haber una persona que no pueda tener domicilio. ¿Qué sucede con las personas vagabundas, las personas que se dedican a hacer malabares en las calles, que son los hippies, ¿no? ¿Qué nos dice nuestro Código Civil de las personas sin residencia fija? El artículo 25 señala a las personas que por su género de vida no tienen residencia en un lugar determinado, se consideran domiciliadas en el lugar donde se encuentren. Y el domicilio también es único, ¿no? Estamos hablando de ese domicilio real donde habitamos con sus padres, con sus esposas, con sus hijos, es único. No puede existir varios domicilios a la vez, ¿no? No puede decir, el demandado es el señor Juan Pérez y su domicilio real está ubicado en la calle Junín número 100, pero a veces puede ser habido en la casa de su madre, en la calle Pando número 200. El domicilio tiene que estar determinado, pero ¿qué sucede cuando las personas tienen actividades por su trabajo especiales donde no se los puede encontrar en su domicilio, ¿no? Se puede pedir al juez que esa citación se realice en su domicilio especial, como bien lo dice el artículo 24, ¿no? Donde realiza su actividad principal. Puede ser que la persona vende en el mercado, esté desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche atendiendo su puesto. Entonces le vamos a pedir al juez, refiriéndonos a esa posibilidad que tenemos, que sea citada en su actividad principal, o las personas que también trabajan en sus oficinas, vamos a pedir que se les cite en su actividad principal, en su fuente laboral. Eso no es, no atenta contra sus derechos a la defensa, ¿no? Es más, estamos dando cabida a que la persona sea conocedora de esa demanda que existe en su contra, ¿no? Muchas veces incluso llevan las citaciones en domicilios, por ejemplo, de la madre, de la madre, en vez de llevar a su domicilio principal, donde vive con su esposa, ¿no? Pero surten efectos jurídicos, ya que la madre le dice, mira, te ha llegado una citación, María te está demandando por las pensiones, no quiero problemas, entonces él va a recoger la citación, responde a la demanda, esa citación ha cumplido su función de darle conocimiento de la existencia de esa demanda. O puede ser también
que él agarre y plantee la excepción de nulidad de citación, ¿no? O puede ser que responda, dependiendo también de la persona, porque el fin de hacer estas actuaciones judiciales es darle a conocer. Existen diversas figuras, ¿no? Incluso ha habido casos donde se lleva la citación en un domicilio que nada que ver, donde la parte ya cansada de recibir citaciones, notificaciones, una persona que no vive ahí, hacen su representación al juez, ¿no? Y le dicen, ¿saben qué, señor juez? He estado recibiendo estas citaciones, estas notificaciones que van dirigidas al señor Mario Suárez, pero esta persona nunca vive aquí. Por favor, se lo solicita que ya no emita ninguna resolución, ninguna notificación a mi domicilio. Devuelven las notificaciones, hay esos casos. Es irrenunciable porque la persona no puede renunciar a su domicilio real. La persona desde que nace tiene ese derecho a tener un domicilio. Es por eso que el domicilio de los menores de edad es el domicilio de sus padres, ¿no? O en el caso de los interdictos, el domicilio de su tutor. Es mutable, la persona puede cambiar de domicilio, ¿no? Y el artículo 28 nos habla, el cambio de domicilio se realiza por el traslado de la residencia principal o en su caso de la actividad principal a otro lugar. Para que exista ese cambio de domicilio tiene que haber el animus y el corpus, ¿no? El animus en ese deseo subjetivo que tiene la persona de cambiarse de domicilio y en el corpus que se traslade de hecho, ¿no? Que recoja sus cosas y se cambie. ¿Cómo vamos a tener una certificación domiciliaria? ¿Cómo vamos a probar, por ejemplo, en un proceso penal donde va a haber una audiencia de medida cautelar, donde se está pidiendo, la fiscalía está pidiendo la detención preventiva y la otra parte tiene que demostrar que tiene familia, que tiene domicilio fijo, que tiene una fuente laboral? Entonces, este tendrá que adjuntar su certificado domiciliario, ¿no? Que le certifique que está viviendo en la calle Junín número 100 y esto lo irá a recabar en la policía. Y también tenemos que es inviolable el 298 de nuestro Código Penal nos habla del allanamiento del domicilio y el artículo 25 también de la Constitución Política del Estado, que se los voy a leer aquí, nos habla también del domicilio. Nos dice, toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autoridad judicial, ¿no? Nos habla de la inviolabilidad del domicilio y el artículo 298 del allanamiento del domicilio o sus dependencias. El que arbitrariamente entrara en domicilio ajeno o sus dependencias o en un recinto habitado por otro o en un lugar de trabajo o permaneciere de igual manera en ellos, incurrirá en pena de privación de libertad de 3 meses a 2 años y multa de 30 a 100 días. El domicilio es inviolable, no podemos entrarnos a una casa sin pedir permiso, pues estaríamos cometiendo ese delito de allanamiento. Incluso cuando estamos de inquilinos, estamos alquilando una habitación o tenemos una habitación en anticrético, la dueña de casa no puede entrarse a tu habitación porque estaría allanando tu domicilio, pese a que uno esté viviendo dentro de su casa, ¿no? Pero ese domicilio, ese cuartito que tenemos es inviolable, no puede entrarse así por así. Pero ¿qué sucede cuando estamos frente a un delito flagrante, donde la persona ha sido encontrada robando una billetera en la calle Junín, en el mercado negro? Un policía estaba por ahí, empezó a perseguirle, se entró a una tienda donde venden ropa, incluso entró adentro de la casa. Ya no estaríamos hablando de un allanamiento de domicilio, ¿no? Sino que la ley faculta que en delitos de flagrancia se pueda ingresar a un domicilio para poder aprehender a esta persona, ¿no? Para primero arrestarlo, luego aprenderlo si acaso existen indicios que puedan determinar que esa persona es autor de ese delito, ¿no? Hemos terminado con el tema del día de hoy.